Buenos días chicos, este video es para la materia de ortografía de redacción 1 y tiene la finalidad de plantear algunas reflexiones sobre sinónimos y antónimos a partir de los videos que les compartí en Classroom sobre estos dos conceptos, estas dos relaciones semánticas hechas por una profesora del canal de unprofesor.com, que ustedes ya seguramente vieron estos dos videos de palabras sinónimas y antónimas, y aquí nos voy a plantear unas reflexiones. La primera de ellas es, me gustaría reflexionar un poco sobre si existe realmente la sinonimia absoluta, los sinónimos absolutos. Yo en lo particular, en mi opinión personal, no es una verdad absoluta, quiero aclararlo, pero yo creo en lo particular que no existe la sinonimia absoluta, solo la sinonimia parcial, es decir, existen los sinónimos, pero estos sinónimos no son idénticos en su significado ni se pueden intercambiar en todos los contextos que podamos imaginar, ¿no? Un ejemplo podría ser el de la pareja pared y muro. En algunos contextos nosotros podemos intercambiar con relativa facilidad la palabra pared por muro o al revés, como por ejemplo en una oración como si queremos construir debemos tirar esta pared, o si queremos construir debemos tirar este muro. Si ustedes se fijan, el sentido original no cambia demasiado. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué cuando quisimos hablar de un muro que se levantó en Berlín para separar las dos mitades de una ciudad y simbólicamente las dos mitades de un mundo de acuerdo a su o con base en su sistema económico, es decir, bloque capitalista y socialista, ¿por qué no le llamamos en vez de muro de Berlín? ¿Por qué no le llamamos la pared de Berlín? ¿No? Y podríamos fácilmente decir así como actualmente, o bueno, en la realidad decimos, en 1989 cayó el muro de Berlín, ¿por qué no podríamos decir en 1989 cayó la pared de Berlín? Si ustedes se fijan al escuchar este segundo ejemplo, las dimensiones de este muro o de esta pared, como lo quieran ver, se empequeñecen. Es decir, digámoslo que un muro se puede utilizar con proporciones mayores que una pared. Una pared suena como algo más insignificante o más pequeño. No sonaría con tanta intensidad o potencia hablar de la pared de Berlín, ¿verdad? Que es algo más cotidiano, más común, más corriente incluso, ¿no? Entonces aquí probamos que aunque son sinónimas estas dos palabras, no son sinónimos absolutos. Son sinónimos parciales que en algunos contextos se pueden intercambiar y en otros no. Otro caso es el de la pareja piso y suelo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una oración como mi hijo dejó los juguetes en el suelo o mi hijo dejó los juguetes en el piso, no pasa nada, no cambia demasiado el sentido, por lo tanto se demuestra que hay sinonimia, pero no sinonimia absoluta, y esto lo prueba el siguiente par de ejemplos. Por ejemplo, vamos a echar, por ejemplo, el maestro albañil va a echar el piso nuevo, o el maestro albañil va a echar el suelo nuevo. Si se fijan, este segundo ejemplo nos suena algo extraño, algo raro, algo falta ahí o algo sobra, no sabemos qué es exactamente, bueno, sí lo sabemos después de reflexionarlo un poco, pero piso tiene esta connotación un poco más concreta, ¿no? Suelo es más general, puede ser tanto el suelo físico como un suelo, bueno, o sea, me refiero suelo en el sentido de eh, la superficie donde se siembra, por ejemplo, una planta, ¿no? La superficie donde crecen los vegetales, por ejemplo, y piso no, piso es una palabra más concreta que sobre la cual normalmente no crecen plantas, no nos imaginamos aquí que sobre el piso salgan brotes de plantas, por ejemplo, y sí nos imaginamos que puede ser, por ejemplo, el mosaico en una casa, la losa en una casa. Entonces, si se fijan, no son exactamente sinónimos absolutos, solo parciales de algún modo, ¿no? La otra reflexión que quiero plantear es sobre los antónimos, y es que la profesora, la misma que les compartí, de quien les compartí videos, menciona una lista de prefijos para formar antónimos como a, des, anti, in, im, ¿no? Y bueno, no probé tantos ejemplos en su video, yo me gustaría ampliar esta lista o estos ejemplos relacionados con los prefijos mencionados,
Y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del prefijo a. A normalmente forma antónimos. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra básica y ese prefijo a, al sumarla a esa palabra básica, indica que le falta esa propiedad. Por ejemplo, tenemos lo moral. Lo moral es lo que tiene moralidad, lo que coincide con la moralidad, y lo amoral, que es lo que carece de moralidad. Por ejemplo, un ser humano es un ser moral y un animal es amoral, no tiene moral, no se guía por este tipo de lineamientos espirituales o éticos, ¿no? Lo mismo podríamos decir de otras palabras que, aunque no tienen una base clara, como es el caso de afónico o amorfo, sabemos que se anteponen o que tienen un significado contrario a una propiedad que sí conocemos. Por ejemplo, el caso de amorfo, aunque no tenemos la palabra básica morfo, como un objeto que tiene forma, sabemos que amorfo, una cosa amorfa, es algo que no tiene forma. Ajá, esto es una raíz griega, morfé, forma, y cuando hablamos de cosas amorfas son cosas que no tienen forma. Si existiera la palabra básica morfo, pues nos daríamos cuenta que morfo y amorfo serían palabras antónimas, ¿no? Lamentablemente, o bueno, al menos en la realidad no existe una palabra como morfo, pero palabras como afónico, amorfo, de algún modo tienen una relación antonímica con una condición que sí concebimos en la cabeza. Las personas afónicas no tienen voz, es decir, me cansé mucho de mi voz o tengo gripa y me quedé sin voz, estoy afónico. Y aunque no se utiliza la palabra fónica en este sentido, fónico, sabemos que sí tiene una relación antonímica con esta condición de tener voz en contraste con no tenerla, ¿no? En el caso del prefijo des, pues tenemos que este des normalmente se utiliza para formar el proceso que deshace a un proceso inicial. Por ejemplo, desarmar en contraste con armar. Yo armo una cosa y una vez armada la puedo desarmar, es decir, invertir el proceso. Lo mismo puedo estar animado y sin embargo me puedo desanimar, es decir, de estar animado paso a un estado desanimado. Y hay otras nuevamente que no tienen una palabra básica clara, como desalmado, que no existe la palabra base almado, obviamente, pero sí sabemos que una persona buena tiene como antónimo una persona desalmada, es decir, que no tiene alma, ¿no? Digámoslo metafóricamente. En cuanto al prefijo anti, que es un prefijo pues especializado, un poquito más culto, bueno, tenemos por ejemplo la policía antimotines, que se utiliza para disolver precisamente rebeliones o motines, ¿no? Por eso se le llama policía antimotines. O tenemos los anticuerpos, precisamente en nuestro sistema inmunológico, genera anticuerpos que contrarrestan los cuerpos extraños que entran del aire o del ambiente externo a nuestro cuerpo, ¿no? O la antimateria, que no podré explicarlo muy bien porque no estoy muy enterado de ese tema, pero sabemos que tiene propiedades contrarias a lo que nosotros concebimos a la materia común que nosotros podemos concebir, ¿no? Entonces hay algo con propiedades contrarias que los físicos llaman antimateria, ¿no? Y en cuanto a los prefijos in e im, los dos son variantes de la misma cosa. Tenemos, por ejemplo, de moral, nuevamente formamos uno que es inmoral, que va contra la moral, ¿no? Inmoral, o por ejemplo, lo contrario a lo pertinente es lo impertinente, ¿no? Lo contrario a lo imaginable es lo inimaginable, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos prefijos ayudan a formar antónimos y yo quería extender esta lista de ejemplos de antónimos formados con este tipo de prefijos para que ustedes tengan en cuenta este aspecto de la antonimia. Y con esto cerramos este video, chicos, y nos vemos en próximas ocasiones.